Vamos a nerdear, vamos a nerdear. Tanto acá mismo, como en el streaming, como también para quienes están disfrutando de Nerdearla 101 de manera presencial, ya se acercó muchísima gente acá al área 3 en el mejor coworking de la ciudad de Buenos Aires, que es donde estamos ahora saliendo en vivo, ¿no escucha? Sí, y están todos los stands de nuestros sponsors. Son un montón. Tenemos Crowdar, Falabella, Grafana, Google Cloud, millones. Así que si tenés ganas de pasar por los stands, no dudes y por favor vení. Así que Nerdearla será una fiesta. Y como estamos diciendo, en octubre se viene el Conex, así que con todo eso... Novena edición, ¿eh? Jucha, sí, la verdad. Novena edición, es increíble. Yo ya no veo la hora para que llegue. No podemos dar muchos detalles, pero tendrá un formato híbrido. Lo que podemos decir es que nos sigan en nuestras redes sociales, que ahí vamos a ir tirando la posta y bueno, a medida que se vaya acercando la fecha, vamos a ir tirando los datos. Sí. Bueno, ahora para la siguiente charla vamos a tener una charla que se llama Test Drive in Development y es una de las técnicas conocidas para hacer testing, pero según la experiencia de Hernán Modrow, el speaker de la siguiente charla, es poco práctica entre devs. Para él es simple de entender, de aprender, pero difícil de dominar. TDD es un conjunto de técnicas que cualquier developer debe seguir y fomenta el diseño simple y un conjunto de pruebas que inspiran confianza. Hernán va a hablar de su experiencia al haber incorporado esta técnica en su equipo de trabajo para practicarla. Con qué problemas se cruzó, que esto es muy importante porque nos pasa a todos, y lo importante es cómo lo logró solucionar. Hernán se define como geek a tiempo completo y esto me llamó la atención. Enviador serial de links. Oh, ¿qué es eso, no? Muy bueno, qué Me interesante. da un poco de miedo. Así que pónganse el cinturón que ya se viene la charla. Sí, quédense con nosotros para la siguiente charla y además quédense después para el Q&A, hagan todas sus preguntas, mándenlas por Flipkart, por el Slack y nosotros se las vamos a estar haciendo en unos minutos. Vamos a nerdear, vamos a nerdearla. Bienvenidos a esta charla, It's a Long Way to Top If You Wanna TD. Es una charla sobre TD. Bueno, ¿quién soy y por qué de la charla? Bueno, me dicen Modri, en el trabajo hace muchos años. Trabajo en sistemas. Y el por qué de la charla es un poco de mi desarrollo profesional. Nada, pasé por distintos proyectos, distintos equipos, y siempre estaba la constante de cómo nos aseguramos de que el código que hacemos de alguna manera llegue a producción y sea validar que eso sea lo que nosotros estamos esperando. Bueno, y un poco ahí en eso me encontré con TD. Y me pareció que era una técnica súper interesante para aplicar en el trabajo. Y cuando empecé en ese trabajo de tratar de incorporarlo en mi día a día o tratar de llevarlo dentro del equipo, me fui encontrando con
algunas cosas que no era tan, digo, me fui encontrando con algunos problemas y fui encontrando soluciones de distinta gente que tiene mucho más clara que yo. Y la idea un poco de la charla es compartir esa experiencia a todos aquellos que están empezando o quieren incursionar en TDD, como para tener un panorama general de con qué se van a encontrar o qué obstáculos o qué problemas podrían presentarse al momento de aplicar la técnica. Entonces, un poco el objetivo es ver algunas situaciones que pueden aparecer cuando uno quiere utilizar TDD y ver algunas cosas que uno puede hacer para sortear esos inconvenientes o problemas que surgen, sobre todo al principio cuando uno quiere aprender. Entonces, empecemos un poco. ¿Qué es TDD? Bueno, según Ken Beck, que publicó el libro Test Driven Development, es un conjunto de técnicas también que nos dan confianza o nos dan cierta certidumbre de qué hace nuestro código, ¿no? Y hay algo importante que él destaca, que cualquier desarrollador puede aplicar la técnica. ¿También? Hay que dedicarle tiempo a aprenderla, pero cualquiera podría sentarse y hacerla. Y también sugiere que nos ayuda a diseñar o nos fomenta a hacer diseños simples de nuestro código. Bueno, y ahí la pregunta, si es tan buena técnica, ¿por qué no solemos hacerlo? ¿No solemos aplicar TDD? O al menos yo me he encontrado en muchos lugares donde no se aplica o siempre hay alguna excusa para no hacerlo. Yo creo, al menos en mi experiencia, que viene con esta definición que aparece, la definición de TDD. Escribir un test automatizado antes de escribir el código. Nosotros solemos escribir código para llevarlo a producción o de alguna manera poder implementarlo, y esto nos dice, tipo, bueno, escribí más código antes de tu código y después escribí tu código. Esto nos da esta sensación de que hay más tiempo invertido en ello, ¿no? Y ¿quién tiene tiempo realmente, no? Esa es la sensación en la vorágine del día a día de, che, no tengo tiempo para aplicar la técnica. Entonces, suele ocurrir esto. Yo ahí voy a agregar que tal vez ese tiempo invertido en tener test que nos den confianza en el código que estamos desplegando en distintos entornos, tal vez ese tiempo es invertido y entonces vamos a pasar menos tiempo tratando de vaguear o entender problemas que suceden en producción o en alguna certificación. Entonces, tal vez lo podemos ver por ahí, pero además pasa otra cosa, ¿bien? O creo que es el valor que tiene la técnica en sí. Bueno, veamos cuál es el ciclo de desarrollo habitual, también sin TDD. Suele ser escribir el código, ¿está bien? Pasan algunas cositas. Esas cositas son, está bien, levantar el entorno, poder conectarnos a distintas, o sea, a una base de datos, ¿está bien? A un servicio externo y demás. Setear todo nuestro entorno, ¿está bien? Del código, o sea, poder levantarlo, y luego pasamos a probar el código. En general, o por lo menos mi experiencia, que este código, estas pruebas son manuales y van de punta a punta de nuestro desarrollo, ¿está bien? Bueno, y después con ese feedback, ¿está bien? Seguimos escribiendo código. Vamos a empezar. O arreglamos lo que hicimos o incorporamos más código, ¿está bien? Eso es un poco lo que solemos hacer, o al menos yo, en mi práctica antes de tratar de empezar TDD, me encontraba. Entonces, bueno, ¿cuál es el ciclo de desarrollo en TDD? Bueno, el ciclo en TDD empieza por escribir un test automático que falle, ¿está bien? Luego, escribir el código mínimo que hace que ese test pase. Y luego, una vez que hacemos el código y el test pasa, bueno, si queremos podemos refactorizar. ¿Está bien? Ese es el ciclo. Bueno, ¿qué busca este ciclo? Disminuir el tiempo entre escribir el código y testearlo. ¿Está bien? Sacamos esta cosa que tenemos de las cositas de levantar el entorno, levantar nuestro proyecto. También quiere disminuir la fricción que ocurre ahí y de alguna manera pasar esa parte a otra instancia, ¿está bien? A una instancia posterior, ¿está bien? Quiere que nos concentremos en escribir código, el código que nos interesa, ¿está bien? Ahora bien, cuando queremos empezar con TDD, la pregunta es, ¿por dónde empezar? Bueno, lo que dice la técnica es escribir un test, cualquiera, y escribir el código más simple que pase ese test.
Bueno, bien, yo al menos cuando empecé a aplicar la técnica, me encontraba muy pensativo por dónde arranco. Porque al menos para mí, tipo, cualquier test, estamos seguros, o sea, la cuestión de la parálisis por análisis me surgía a menudo. Digo, bueno, está bien, está mal, volví a empezar, está bien, tenía dudas ahí. ¿Y por qué estaban esas dudas? O por lo menos yo reflexionando sobre eso, al menos me daba cuenta que había un problema, que por ahí tenía alguna idea que quería hacer, pero no tenía del todo claro, ¿eh? ¿Está bien? Y ahí por ahí hay que preguntarse, antes de lanzarse, ¿qué queremos hacer? ¿Qué tiene que hacer el código que yo quiero desarrollar? ¿Está bien? Y con eso, de alguna manera, me ayuda a entender un poco los temas. Bueno, ahora, una de las cosas con las que nos podemos encontrar es que no sabemos, ¿también? Digo, estas preguntas, bueno, ¿qué hacemos para responderlas? Bueno, algunas formas es describir el problema, ¿está bien? Y hay una infinidad de cosas que nos ayudan a escribir cómo debería funcionar nuestro código y con qué se relaciona interna y externamente. ¿Está bien? Hay UML, hacer cajitas, flechitas, también diagramitas, CIFOR-Model, casos de uso, historia de usuarios, también hablar con compañeros para que de alguna manera nos ayuden a entender lo que queremos hacer, también tener esas discusiones, también llenar todo el pizarrón también con ideas, también volcarlos, de lo que tenemos, lo que pensamos que debería ser el código, la idea que tenemos, tal vez nos describieron, nos pidieron en 2 oraciones, bien, que eso suele suceder también, que las descripciones del lado del cliente o del product owner o quien sea, son por ahí vagas, y uno dice, bueno, esto sí se puede hacer. Bueno, la idea es describirlo lo mejor posible. También hay que dedicarle el tiempo a describirlo. Bueno, y tal vez incluso describiendo el problema, todavía tenemos incertidumbres, ¿está bien? De qué debería hacer o cómo encarar el problema. ¿Está bien? Si nos sirve ir para un lado o para el otro. Bueno, una alternativa es explorar el problema, o sea, de una primera intención. Esto en metodologías ágiles se suele llamar Spike, ¿está bien? Y uno explora el problema y trata de bajar esa incertidumbre de cómo se hacen algunas cosas o si hay un camino mejor que otro donde uno se siente más cómodo o cree que por ahí va la solución. Está bien hacer una prueba de concepto, hacer código para tirar. ¿Está bien? La idea no es sobre este código que vamos a hacer, meterle test, porque ya ahí no haríamos test, sino que nos sirvan de alguna manera de guía para que podamos también encarar el tema de hacer test. Bueno, de todas maneras, a veces lo que sucede es que armamos un test, armamos 2, ¿está bien? Y nos quedamos ahí no sabemos qué más testear o cómo iterar esos tests. ¿Está bien? ¿O qué deberíamos estar testeando? Bueno, lo que vamos a hacer es pedirle ayuda a los zombies, no estos zombies. ¿Está bien? James Greening propone esta técnica de ir recorriendo diferentes inputs, ¿está bien? O entradas para nuestro código, ¿está bien? E ir extendiendo la funcionalidad, ¿está bien? Con escenarios simples, ¿está bien? Y soluciones simples, ¿está bien? De alguna manera nos da una metodología para ir recorriendo ir armando estos tests, ¿está bien? Él lo usa para hacer código C embebido, también usa esta técnica de zombies para armar sus tests haciendo TDD en código embebido. Bueno, bien, sabemos cómo armar test, sabemos qué debería ser nuestro código y ahora nos tenemos que sentar a escribir el código per se, ¿no? El código que pasa el test. Bueno, ¿cómo escribimos código testeable? Porque solemos no aprender o solemos aprender a hacer código de otra manera, ¿no? Solemos aprender a hacer código para TDD. En general en general uno agarra esto adicionalmente aprende a escribir código y luego aprende a hacer TDD. O por lo menos la mayoría de gente que conozco les pasa esto. Bueno, el código suele tener esta pinta, o el flujo del código suele tener esta pinta. Tenemos a alguien que invoca el código, ¿está bien? Después un web server, la consola, el navegador, una interfaz de aplicación de ventanas en la computadora. Luego eso hace ejecutar mi código. Mi código llama a algún recurso externo, que puede ser una API, la base de datos, el sistema de archivos,
el reloj del sistema, algo que genere números aleatorios, ¿está bien? Algo que no es mi código, pero que necesito esa información o esa data que me provee, de alguna manera necesito recuperar y hacer algo con eso dentro de mi código. Bueno, pero de un lado y del otro, yo me querría aislar de estas cosas. Quiero testear mi código. Y las cosas que están a los costados, de alguna manera, nos llevan al primer ciclo, ¿no? Esto lo tengo que tener levantado, lo tengo que tener disponible, y hacen esta fricción y hacen que vuelva a estar en el escenario anterior, ¿no? También me alejan de armar un test y probar mi código. Bueno, hacer esa separación de aislar mi código de las invocaciones externas y de los recursos externos, ¿bien? Alistair Cockburn lo llama arquitectura hexagonal o de puertos y adaptadores, ¿está bien? Esto lo van a encontrar así si lo buscan, ¿está bien? Y propone esto, aislar la famosa lógica de negocio, ¿está bien? Lo que quiero que haga mi código, el dominio de mi problema, de las cosas que están afuera. Bueno, ¿y por qué quiero hacer esto? Bueno, más allá de esto de poder no volver a tener que levantar todo esto, quiero poder hacer, también quiero poder testear este código. También ese es el objetivo. Entonces, para el lado de la invocación es fácil. Defino una interfaz, eso, la parte que invoca a mi código va a poder acceder, también eso voy a tener que escribir un poco de código, unirlo de alguna manera, pero bueno, defino una buena una interfaz, una API, y con eso ya solucioné la primera parte, me puedo aislar del invocador. Pero, ¿qué pasa con la otra parte, ¿no? La parte de la llamada? Porque en general solemos estar acá. También tengo mi código y una parte del código que accede al recurso externo. También hay un fragmento del código que tengo que hace ese acceso. Bueno, si pudiéramos definir una interfaz para ese código, también aislarlo, de alguna manera lo que podría tratar de hacer es hacer que ese pedazo de código se vuelva una dependencia. ¿Está bien? Defino una buena interfaz, también una API para ese acceso al recurso y lo puedo sacar de mi código. La idea es poder sacar estos códigos que acceden a recursos externos y me genero también una dependencia. Entonces, haciendo esto, desacoplo mi código del acceso al recurso externo y tal vez el trade-off que consigo es que tengo una dependencia, mi código necesita de algo más. También necesito poder inyectar esta dependencia al inicializar mi código y de alguna manera, o sea, dependo de eso, ¿está bien? O sea, tengo algo ahí que que antes tenía y ahora no tengo y que voy a tener que de alguna manera colocar dentro de mi código, ¿está bien? Voy a tener que inicializar ahí. ¿Está bien? Y para eso, para poder incorporarlo, o sea, poder de alguna manera incorporar esa dependencia, o sea, ocupar ese lugar, es que tengo los dobles de prueba. ¿Está bien? ¿Qué son los dobles de prueba? Son pedacitos de código que reemplazan mi código productivo, exactamente para poder realizar estas pruebas. ¿Está bien? Hay Gerard Meszaros, en su libro XUnit Test Patterns, ¿está bien? Describe ahí, hace una clasificación en dummies, fakes, ¿está bien? Las dummies no hacen nada, los fakes son simplificaciones, los stubs tienen, o sea, simplificaciones en el sentido no voy a una base de datos, por ahí accedo a estructuras en memoria, ¿está bien? Los stubs son respuestas fijas, ¿está bien? No hacen nada, no tienen ningún tipo de lógica. Los spies me sirven para chequear llamadas y los mocks verifican cierto comportamiento, o al menos esa es como la idea general. En general, a veces todo cae bajo el nombre de mocks. También se suele encontrar que todo el mundo dice mock o mocking. Hay una clasificación y que puede servirnos para hacer algunas distinciones de lo que estamos hablando. Y hay algo que yo al menos me encontré implementando esto, es que uno podría utilizar los fakes o los stubs como soluciones simples para explorar nuestro problema, sobre todo cuando uno tiene que integrar con otros equipos, otra gente, dejar disponible
¿está bien? Parte de nuestra solución mientras seguimos trabajando en ella, ¿está bien? Podemos darle algunas respuestas que les ayuden a hacer esas pruebas, que a veces son costosas, ¿está bien? En el sentido de hay mucho ida y vuelta, entonces nos podemos poder adelantar a eso, también es una idea para implementar. Bueno, ya que medio tenemos una idea de cómo hacer nuestro código, por dónde vamos, qué desarmar, bueno, ¿cuánto testeamos? ¿O qué testeamos en sí? ¿No? Si tenemos nuestro sistema formado dependiendo de subsistemas y clases y demás, ¿qué es lo que queremos testear per se? ¿Está bien? De todo esto. Bueno, lo importante es poder probar el comportamiento, ¿está bien? De nuestro sistema general o de algunos subsistemas, o, ¿está bien? Uno tendría que tener claro o tratar de pensar cuáles son los comportamientos sobre los que uno se quiere asegurar confianza, ¿está bien? Bueno, y ahí esto, ortogonal a esto está cómo construimos el código, ¿está bien? En general, lo hacemos en alguna dirección, suele pasar, que suele ser de abajo hacia arriba, bottom up, de arriba hacia abajo, top down, ¿está bien? O empezando por algún nivel en el medio, ¿está bien? Que se llama middle out, ¿está bien? O sea, empiezo por el medio, construyo hacia abajo y luego salgo, ¿está bien? Bueno, y estas maneras de ir recorriendo nuestro código, de alguna manera afectan un poco cómo encaramos o cómo hacemos TDD, ¿está bien? Bueno, si hacemos las cosas de arriba hacia abajo, lo que nos vamos a encontrar es que cuando vamos subiendo en la jerarquía de dependencias, o sea, cuando empezamos a construir, por ejemplo, la clase C, tal vez cuando querramos hacer alguna modificación, ¿está bien?, de comportamiento, los test de la clase E me empiezan a friccionar, empiezan a fallar y los tengo que arreglar y de alguna manera hacen que mi ciclo de TD se vuelva engorroso. Y empiezo a mirar los tests, al menos con cierta bronca, ¿también? Un poco con algo de tanto test y de repente no me dejan fluir, que era la idea. Bueno, una opción a esto es que cuando uno hace las cosas bottom-up, si el comportamiento de las clases inferiores están cubiertas por los tests, las cosas que están más arriba, uno podría, ¿está bien? Si está muy seguro, sacarlos, ¿está bien? Eliminarlos, porque lo que nos importa son, de vuelta, los comportamientos en los niveles superiores. Bueno, ¿y qué pasa cuando vamos un poco a la inversa? Bueno, cuando vamos a la inversa, en general lo que sucede es que tal vez no tengamos tan claro cómo son las interfaces de nuestras clases más abajo, los subsistemas. Y entonces se suele, o mucha gente suele usar, está bien, dobles de prueba o mocks, está bien, para tratar de definir esas interfaces. Está bien, usa esa idea de maleabilidad que nos permiten ahí los frameworks de testing para tratar de definir y descubrir cómo es esa interfaz. Bueno, y entonces lo que uno se encuentra es que testea, no sé, su sistema 1, usa un montón de mocks, luego implementa, ¿está bien?, la clase A y la clase B con sus tests, y de repente cuando pasa a hacer una integración o empieza a desplegarse, empieza a encontrar con que tiene fallos. Y dice, che, pero yo tenía tests en todos lados. Bueno, el tema es que cuando voy de arriba hacia abajo, tengo que tener cuidado de que si implemento cosas concretas de los niveles más abajo, debería ir y reemplazar esos dobles de prueba que tengo en los niveles superiores por las cosas concretas. ¿Está bien? Eso es un poco la idea, ¿está bien? Tratar de que mis cosas interactúen entre sí, tratar de ir sacando estos mocks. Bueno, y si hago middle out, estoy en algún mix, ¿está bien? Empiezo por algún lugar en el medio, voy bajando, tal vez ese recorrido sea más corto y me ayude tal vez a no depender tanto de hacer mocks para descender sobre mi código, y hacia arriba ya definí interfaces y se vuelve por ahí un poco más fácil, hay menos para recorrer hacia arriba. ¿Bien? Pero hay que tener el mismo cuidado, ¿no?, cuando bajo y cuando subo. Bueno, ¿y qué hay del refactoring? Porque hasta ahora no hablé nada de eso. ¿Está bien? Bueno, el refactoring es opcional. ¿Está bien? Es el paso. ¿Está bien? Lo importante es hacer los tests, que no pase mi código automatizado, y hacer el código que pase ese. El refactoring, puedo pasar ese paso,
Y a veces al principio es súper conveniente. ¿Por qué? Porque es preferible esperar, ¿está bien? A que emerja el diseño con el tiempo, también tratar de entender, a ver qué cosas aparecen en mi código. TDD en el refactor nos va a pedir un montón de entender de diseño de código, y eso puede ser, digamos, si uno por ahí no está tan ducho, puede ser como contraproducente. A veces es preferible esperar o tratar de reflexionar y tratar de entender qué está pasando ahí. Y como dice Sandy Metz, no hay que tener vergüenza que mi código pase los tests, ¿está bien? No necesita ser el mejor código del mundo. Tiene que pasar los tests. Esa es la parte importante. Tal vez cuando vuelva, ¿está bien? Voy a encontrar que estos, dónde tengo que hacer los cambios, ¿está bien? Si no vuelvo es que no había nada que cambiar y entonces, tipo, bueno, listo, hice código rápido, ¿está bien? Que hace lo que yo esperaba que haga, ¿está bien? Y por último, no menos importante, los tests también se refactorizan. Hay una charla de Maxi Contieri que hizo para Nerdearla el año pasado, que habla exactamente de este tema, de cómo hacer refactoring sobre nuestro código y sobre nuestros tests. Se las recomiendo. ¿Está bien? Y con eso creo que hice todo el pantallazo que quería hacer, al menos en estos minutos que tengo. Así que, recapitulando un poco, ¿qué tenemos? TDD es una técnica que nos ayuda a crear código con confianza rápidamente. Busca esto, que lo hagamos a cierta velocidad, también que ganar confianza ahí. Y aplicarla requiere entender qué se quiere desarrollar, o sea, nos exige un poco esto. Desarrollar código testeable, o sea, necesitamos hacer que el código sea testeable y decidir qué comportamiento vamos a probar, ¿está bien? Ver esto de si voy de arriba hacia abajo, ir sacando tests o ir cambiando los tests para ir probando el código que estoy generando, ¿está bien? Bueno, está bien, dejo las referencias. Bueno, muchas gracias. Blind, do you stop pulling? Do you stop pulling? Blind, do you stop pulling? Do you stop pulling? Vamos a nerdear. Vamos a nerdear. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este Q&A. Tenemos acá a Hernán, acabamos de ver su charla de TDD. ¿Cómo estás, Hernán? Bienvenido. Bienvenido, Hernán. Gracias, todo bien. Es un gusto tenerte acá con nosotros. Vamos a las preguntas que te hicieron. Dale. La pregunta, tenemos una de Julio que dice, ¿qué técnica conviene más, TDD o BDD? Bueno, ahí vamos a distinguir BDDs, la B es de Behavior, Driven Development. Técnicamente, Ken Beck lo que nos propone es hacer en su libro es probar el comportamiento de nuestros componentes. Y BDD es una técnica que hace explícito esto, ¿no? De sacar la T de pensar que estamos haciendo test unitario y pensar en hay que testear comportamiento. Después hay un par de herramientas más que se adornan a BDD que tienen que ver para poder llevarle al cliente qué comportamiento está probando. Pero en definitiva, ambas técnicas lo que buscan es eso, probar comportamiento. Ah, perfecto. Muy bueno, y tenemos otra pregunta de Ezequiel que dice, ¿cómo usaste TDD para resolver problemas de algoritmos? ¿Hay alguna técnica especial o adicional? No, o por lo menos a mí no se me ocurre, porque los algoritmos en general tienen algún comportamiento, uno define los casos, ¿está bien? De cómo se tienen que comportar en los casos borde y demás, y uno implementa. La ventaja que uno tiene es que cuando uno quiere
mejorar la performance de esos algoritmos, ya sabe qué tiene que hacer el algoritmo por comportamiento. Entonces, uno puede de alguna manera evaluar si hizo bien la implementación. Claro, muy bueno. perfecto. Vamos con la siguiente. Tenemos una que dice, ¿recomendarías que esta técnica se trabaje en pares, o sea, desarrollador y tester, para obtener una mayor fortaleza de ambos roles? Yo recomendaría trabajar en pares per se o en grupos. Creo que sí, y algo que comenté en la charla, sobre usar zombies como técnica de descomponer los casos. Creo que alguien que tiene más el rol de tester, que entiende más de armado de casos de test, puede ayudar emparejándose para ir explorando cómo tiene que ser el comportamiento, los casos borde y demás. Creo que suma, sobre todo porque en general los devs no le damos mucha bola a eso, a explorar cómo armar casos de prueba. Sí, totalmente. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Querés? Dale, Leo, si querés. Leo pregunta, según tu experiencia, ¿cómo estimás tu esfuerzo para desarrollar una funcionalidad aplicando TDD? A ver, creo que por ahí la pregunta lo que apunta es, ¿hay un esfuerzo adicional a armar tests al principio, armar los tests y hacer el código? Eso es algo que al principio va a pasar, uno va a tardar más porque uno está aprendiendo. Eventualmente uno se va a dar cuenta de, bueno, me lleva tanto hacer la funcionalidad porque es parte de un todo, es parte del ciclo de vida de desarrollo, hacer la técnica, ¿no? Tipo, uno hace un test, luego hace el código que pasa ese test y luego sigue en ese ciclo, ¿no? Hace refactoring si tiene que hacerlo y demás. Es parte de lo que uno tiene que darse cuenta ahí a la hora de estimar, ¿no? Bueno, esto me lleva tanto. Al principio, probablemente hacer por 2, por 3, por 4, no sé, por un factor, porque uno está aprendiendo la técnica, es válido, digo. Ponerlo un poquito más. Claro. Vas a tardar más, es como, digo, nadie cuando empieza, no sé, agarra el primer proyecto en lo que lo metieron y si lo tiene que hacer de vuelta, probablemente uno tarde la mitad o un cuarto del tiempo. Además digo. es muy difícil hacer estimaciones al principio Siempre. cuando uno arranca. Entonces hasta que uno tiene todo el... La palabra clave es estimación, estimar, Sí. ¿no? Digo, no está escrito en piedra. A veces es difícil, ¿no? Con el cliente o con los usuarios decir, yo estimé esto y le pifié, digo. Hay cosas que no contemplé. Te lo entrego en un mes. Encontramos un bugcito. Claro, totalmente. Vamos con otra pregunta. Maximiliano nos dice, ¿moquear o no moquear? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, lo explico un poco en la charla, por ahí no sé si terminé de ser claro con eso. Hay un momento donde uno moquea, o por lo menos podría moquear las cosas de interfaces hacia afuera. Yo en general trato de implementar, o en mi experiencia, trato de implementar al menos una interfaz, o algún módulo de interfaz en memoria, gracias a Hernán Wilkinson, que es un proponente de eso, de hacer implementaciones reales de esas interfaces que en general viajan al mundo exterior, o sea, una API, ir a la base de datos y demás. Cuando uno quiere probar esas cosas, a veces está bueno tener mocks. Yo prefiero por implementar algo con una interfaz válida, aunque sea que corra en memoria, ¿no? Usando arreglos y ese tipo de cosas. Claro. Perfecto. Pero es una elección netamente personal. Claro, eso. muy personal. Bueno, vamos a la última pregunta, ya nos queda muy poquito tiempo. Franco nos dice, ¿haces TDD del lado de frontend o lo encarás distinto? Bueno, spoiler. Laburo en backend hace añares, así que frontend a veces toqué alguna cosita cuando queman las papas. Sí se puede hacer TDD del lado frontend. Hay que tener cuidado con no acoplarse con el framework que uno está usando. Eso es súper importante. Es muy fácil los tutoriales de frontend, de los frameworks de frontend o la librería de frontend. 2 minutos estás acoplada a la librería o al framework. Hay que salir de eso. De vuelta, el señor Hernán Wilkinson tiene al menos 2 charlas o 2 videos donde muestra cómo hacer eso. Claro. Se los recomiendo. Lo tendremos que ver entonces. Exactamente, eso estábamos por decir. Bueno, estamos contentísimos de que estés acá con nosotros. Nosotros vamos a seguir en Nerdearla. Si tenés más preguntas, las podés enviar en el chat y vamos a estar respondiéndolas por ahí. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias. Vamos a nerdear.